Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos ayuda a dar pasos muy importantes. Esto dice el Señor. Estamos con Oseas, capítulo 14, del 2 al 10. Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomen sus promesas con ustedes y vuelvan al Señor. Díganle: tú quitas toda falta, acepta el pacto, pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará, no volveremos a montar a caballo y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión. Curaré su deslealtad. Los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio. Echará sus raíces como los cedros del Líbano. Y así continúa, queridos amigos. Aquí hay dos elementos importantes, tiempo de Cuaresma. Un llamado a la conversión. Esto dice el Señor. Ahí está. El profeta, Oseas en este caso, que nos está diciendo. Esto dice el Señor. Vuelve, Israel, a tu Dios. Primera cosa, vuelve al Señor, vuelve al Señor. Ya lleguen. Entonces, ya pille, peñan de yaragoto. Porque tropezaste por tu falta. O sea que eso hay que reconocer. Tropezamos. Nuestra limitación. Hicimos el mal. Nos damos cuenta que estamos haciendo el mal. Tropezaste con tu falta. Y ahora dice, por favor, peñan de Oseas, tomen sus promesas. Pepe pillema cuepeñan de yara, pepe moima cuepeñe suma cuepeñe pomoiva cuepeñe bautizama cuepeñan de ya no debe. Dale. Pele yermina, pecua yermina. Entonces desempolvar lo que ustedes ya habían dicho y hecho con el Señor. Y vuelvan, por favor, a Dios. ¿Saben qué le van a decir, Jeñan de Oseas? Señor, tú quitas toda nuestra falta y aceptas nuestro pacto. Pagaremos con nuestra confesión. Es decir, ponatan de ya la royawihahue, royapoai, oremonda, orepopinda, nambre de todo un poco. Y aquí nos dice otra cosa muy interesante de un contexto histórico de ese tiempo. Asiria no nos salvará, no volveremos a montar a caballo. Esto quiere decir, las grandes naciones, el dinero, la riqueza, solamente los bienes superfluos de la naturaleza, de la vida que nos rodea. No le llamaremos más nuestro Dios a esas obras de nuestras manos, a lo que nosotros pensamos y calculamos que nos va a sacar de la ruina. No. Y ahí viene la segunda parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Señor, sabemos que en ti el huérfano encuentra compasión, que tú curarás, Señor, nuestra deslealtad, que nos amarás generosamente, porque tu ira se apartó de nosotros, Señor. Seré para Israel como el rocío y florecerá como el lirio. Gracias, Señor. Confiamos en ti, Señor. Dale fuerza, ñandellara. Eyumina. Epocomina oreje. Tiempo de Cuaresma. Aroñe convertice. Y así vamos a transformar nuestra nación, nuestra familia, nuestra humanidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.